buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a esta primera reunión de nuestro club de literatura. Es un club de lectura, mejor. En esta ocasión nos reunimos pues con el objetivo de plantear nuevos escenarios que en cierta medida, escenarios culturales, que en cierta medida se yerguen como una suerte de resistencia a lo que se acostumbra a ver actualmente, donde las redes, digamos, son las que ocupan el escenario principal, las redes sociales, donde el facilismo de lo inmediato nos suele apartar de la posibilidad de reflexionar, de encontrarnos en un punto y conjugarnos en un ejercicio de lectura. Digamos que esta es una introducción muy somera, surge de un interés justamente de hacer esa pausa al cotidiano y presentar una propuesta útil que nos mueva por el camino del pensamiento, de la reflexión, de volver a la lectura. Así que este club de lectura tiene esos propósitos principales. Como esta sesión va a subirse al canal de YouTube, entonces la estamos grabando. Tenemos unas personas muy interesantes que nos acompañan en el día de hoy. Todos, por supuesto, desde su riqueza humana, son sumamente interesantes. Está, por ejemplo, el doctor David García Vanegas, que ahora se va a presentar. Está el compañero Luis Fabián Urrego. Está el compañero John Mauricio, Claudia, Magali, Viviana, Vanessa, Michael, Luis Javier, David. Bueno, en fin, gracias a todos por estar acá y sabemos que con el tiempo este grupo irá creciendo. Así que vamos brevemente a mencionar al menos tres de las personas invitadas. El doctor David García, el mismo se va a presentar. Luego vendría el compañero Luis Fabián Urrego y pues yo haría luego mi presentación y vamos a comenzar de conformidad con lo establecido para este plan esta noche. Doctor David, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches. Antes que nada, pues un placer estar en este espacio que es muy significativo porque yo particularmente hacía rato que tenía muchas ganas de entrar en este tipo de reuniones a efecto de poder compartir las inquietudes que uno tiene desde el punto de vista de la literatura. Pues me presento, aunque cuando sé que hay aquí algunos que ya me conocen. Yo soy abogado egresado de la Universidad Libre. Tengo un magíster en docencia, en educación, un doctorado en estudios jurídicos y un postdoctorado en epistemología jurídica. Actualmente estoy cursando incluso un doctorado en filosofía porque yo creo de que el conocimiento es dinámico, no es estático, y uno debe estar siempre en pro de ampliar, de no quedarse simplemente con lo que tiene, sino seguir ampliando sus conocimientos, sobre todo pues desde el punto de vista de lo que es mi actividad principal, que además de que soy abogado, pues soy académico. Entonces, el estudio a mí siempre es un incentivo muy importante y por supuesto también va acompañado de eso lo que es la lectura y la lectura pues de buenos textos, de textos no solamente clásicos, sino también contemporáneos, que vale la pena pues que nosotros podamos compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor David, y pues escuchemos a nuestro compañero Luis Fabián, que hoy va a hacer un papel también muy importante en la lectura de parte del texto. Adelante. Abre tu Eh, micrófono. sí, ¿cómo Eso. estás, Fiverr? Muchas gracias por la invitación a todas las caras conocidas y las que no, porque estos espacios son para, pues, para que circule la palabra, para construir entre todos algo nuevo por el simple hecho de estar acá. No porque sea una novedad conversar, sino porque de cada conversación sale algo nuevo. Yo soy psicólogo de la Universidad Santo Tomás. Yo tengo maestría en educación, estoy cursando el doctorado en educación también. Mi experiencia más que todo ha sido en el territorio, en lo social, en la educación, por supuesto, y pues cualquier aporte
que pueda surgir de esto, pues bienvenido sea. Entonces, Fiverr, pues a tus órdenes. Perfecto, excelente, muchas gracias. Quisiéramos presentarnos todos, pero pues sería una labor que de nunca acabar, así que al menos mencionar a los invitados del día de hoy y que serán las personas que nos acompañarán decididamente en las demás sesiones literarias que tendremos y sabemos que este grupo va a incrementarse bastante. Les habla Faiber Carrillo, gracias a todos por su asistencia. Algunos ya me conocen, politólogo de la Universidad Nacional, abogado, también especialista, magíster, próximamente doctorando, y he tenido el gusto de escribir algunos libros también que algunos de ustedes conocen. Así que, sin más preámbulos y excusándome por no presentar a todos los presentes, que son personas muy interesantes y muy especiales, vamos a comenzar pues con lo siguiente. ¿De qué se trata la actividad de hoy? De leer. ¿Y a quién vamos a leer? Vamos a leer a un autor que está relativamente de moda, que es Yuval Harari. Él ha escrito una cantidad de libros que tienen un ámbito filosófico, digamos que de fácil lectura, relativamente de fácil lectura, y para poder ingresar directamente a las páginas que son la materia del día de hoy, pues deberíamos caracterizar algo respecto a Yuval. Así que el doctor David tiene a bien contarnos, hacernos un introito para caracterizar quién es ese autor y ahora en breve veremos cuáles son sus libros y entraremos en la materia de las páginas a leer. Sí, muchas gracias. La lectura de Yuval Noah Harari, como su nombre lo indica, él es israelí, ¿sí? Él tiene un doctorado precisamente en historia y es profesor a nivel de las universidades, tanto en Inglaterra como en Israel, y tiene pues una cantidad de libros muy importantes, los cuales pues yo he tenido el honor de leer varios, como lo que es Sapiens, de lo que es el Homo Deus, cuyo trato precisamente vamos a leer hoy y analizarlo, la breve historia del mañana y lo que son la colección de Sapiens, que precisamente uno de ellos, que es este, Nessus, que estoy precisamente leyendo actualmente, ¿sí? Es un autor realmente que escribe de una manera muy, casi que personal y casi de una manera como dialogando con el lector, ¿sí? Lo cual no es fácil. Y ese estilo coloquial que siente uno que está prácticamente conversando con uno y por supuesto lo va llevando capítulo a capítulo. Incluso hay autores que uno se salta a veces la introducción, sí, como dice, ya entrar ya de lleno a lo que es el libro como tal. Con Yuval no pasa eso. Con Yuval uno siente la necesidad de leerlo incluso desde la contraportada hasta la postportada, porque realmente la forma como escribe, la forma como va desarrollando los temas son realmente atrapantes. Entonces, de esa manera, pues yo sé que muchos de ustedes seguramente han leído y están leyendo a este prolífico autor contemporáneo, ¿sí? Que presenta temas muy actuales y de mucha importancia en lo que es el mundo actual. Entonces, pues creo que me siento muy honrado en hacer esa presentación de este autor, Faider. Excelente, gracias por esta presentación y ya nos va llamando la atención, ya queremos ponernos nosotros también a leer esta literatura tan interesante. Bueno, entonces entremos en materia. A continuación voy a compartir en la pantalla el texto que es materia de nuestro club de lectura y vamos a ir leyendo. Están por aquí David, está el compañero Luis Fabián, está el compañero John Mauricio y está el compañero Carlos Julián, creo que ya está por aquí, perfecto. Entre todos, para que haya una tímbrica enriquecedora, vamos a leer. Entonces, digamos que dando como una especie de pista del desarrollo, me va a permitir iniciar con la lectura y seré reemplazado progresivamente por cada uno de los compañeros
conforme se acaba de indicar. Así que sin más preámbulos, vamos pues a la materia. Y vamos a estar muy atentos. Esto exige, por supuesto, concentración. Creo que ya está la pantalla completa, ¿cierto? ¿Me confirman, verdad que sí? La Sí, red de sentido. Comenzamos. A la gente le cuesta entender la idea de los órdenes imaginados, porque da por hecho que solo hay dos tipos de realidades: las realidades objetivas y las realidades subjetivas. En la realidad objetiva, las cosas existen independientemente de nuestras creencias y sentimientos. Por ejemplo, es una realidad objetiva. Existía mucho antes de que Newton naciera y afecta tanto a la gente que no cree en ella como a la gente que sí cree. En cambio, la realidad subjetiva depende de mis creencias y sentimientos personales. Así, supongamos que me duele mucho la cabeza y voy al médico. La doctora me examina con detenimiento, pero no encuentra nada extraño. De modo que me envía a que me hagan un análisis de sangre, un análisis de orina, un análisis de ADN, radiografías, electrocardiogramas, un fMRI y otra serie de trámites. Cuando llegan los resultados me dice que estoy perfectamente sano y que puedo irme a casa. Pero yo sigo sintiendo un fuerte dolor en la cabeza. Aunque pruebas muy objetivas no han encontrado nada extraño en mí, y aunque nadie que no sea yo siente el dolor, para mí el dolor es 100% real. La mayoría de la gente presume que la realidad es o bien objetiva o bien subjetiva, y que no hay una tercera opción. De ahí que cuando se convencen de que algo no es solo un sentimiento subjetivo, llegan a la conclusión de que tiene que ser objetivo. Si hay mucha gente que cree en Dios, si el dinero hace que el mundo gire, si el nacionalismo inicia guerras y construye imperios, todo ello no es solo una creencia subjetiva mía. Por lo tanto, Dios, el dinero y las naciones deben de ser realidades objetivas. Sin embargo, hay un tercer nivel de realidad, el nivel intersubjetivo. Las entidades intersubjetivas dependen de la comunicación entre muchos humanos y no de las creencias y sentimientos de individuos humanos. Muchos de los agentes más importantes de la historia son intersubjetivos. El dinero, por ejemplo, no tiene valor objetivo. no podemos comer, beber, ni vestirnos con un billete de dólar. Pero mientras millones de personas crean en su valor, lo podemos utilizar para comprar comida, bebidas y ropa. Si el panadero pierde de pronto su fe en el dólar y rehúsa darme una hogaza de pan a cambio de este trozo de papel verde, no importa mucho. Simplemente puedo ir al supermercado más cercano, unas manzanas más allá. Sin embargo, si las cajeras del supermercado también rehúsan aceptar este trozo de papel, y lo mismo hacen los vendedores ambulantes del mercado y los dependientes del centro comercial, entonces el dólar perderá su valor. Los trozos de papel verde seguirán existiendo, desde luego, pero no tendrán ningún valor. Estas cosas ocurren en verdad de cuando en cuando. El 3 de noviembre de 1985, el gobierno de Myanmar anunció inesperadamente que los billetes de 25, 50 y 100 kias ya no eran una moneda legal. A la gente no se le dio la oportunidad de cambiar los billetes y los ahorros de toda una vida se convirtieron instantáneamente en montones de papel inútil. Para reemplazar los que habían quedado fuera de circulación, el gobierno emitió nuevos billetes de 75 kias, supuestamente en honor del 75º aniversario del dictador de Myanmar, el general Ne Win. En agosto de 1986 se emitieron billetes de 15 y 35 kias. Los rumores indicaban que el dictador, que tenía una enorme fe en la numerología, creía que el 15 y el 35 son números de la suerte.
El valor del dinero no es lo único que puede evaporarse cuando la gente deja de creer en ello. Lo mismo puede ocurrir con leyes, dioses e incluso imperios enteros. En un momento dado, están atareados modelando el mundo y al día siguiente ya no existen Zeus y Hera. Fueron antaños poderes importantes en la cuenca del Mediterráneo, pero actualmente carecen de toda autoridad porque nadie cree en ellos. La Unión Soviética podía haber destruido antaño a toda la especie humana, pero dejó de existir de un plumazo. A las 2 de la tarde del 8 de diciembre de 1991, en una dacha estatal cerca de Vizculi, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron los acuerdos de Belavesta, que declaraban: nosotros, la República de Bielorrusia, la Federación Rusa y Ucrania, como estados fundadores de la URSS, que firmaron el Tratado de Unión de 1922, por la presente establecemos que la URSS, como sujeto de ley internacional y realidad geopolítica, deja de existir. Y eso fue todo. Ya no había Unión Soviética. Es relativamente fácil aceptar que el dinero es una realidad intersubjetiva. La mayoría de la gente también está dispuesta a reconocer que los antiguos dioses griegos, los imperios del mal y los valores de las culturas ajenas existen únicamente en la imaginación. Pero no queremos aceptar que nuestro Dios, nuestra nación o nuestros valores sean meras ficciones, porque estas cosas dan sentido a nuestra vida. Queremos creer que nuestra vida tiene algún sentido objetivo y que nuestros sacrificios son importantes para algo que trascienda las historias que habitan nuestra cabeza. Pero, en realidad, la vida de la mayoría de las personas tiene sentido únicamente dentro de la red de historias que se cuentan las unas a las otras. El sentido se crea cuando muchas personas se entretejen conjuntamente en una red común de historias. ¿Por qué le encuentro sentido a un acto concreto, como por ejemplo casarse por la iglesia, ayunar en el Ramadán o votar el día de las elecciones? ¿Por qué mis padres también creen que es significativo? Al igual que mis hermanos, mis vecinos, la gente de ciudades cercanas e incluso los residentes de países lejanos. ¿Y por qué toda esa gente cree que tiene sentido? Porque sus amigos y vecinos comparten también esa misma opinión. La gente refuerza constantemente las creencias del otro, en un bucle que se perpetúa a sí mismo. Cada ronda de confirmación mutua estrecha aún más la red de sentido, hasta que uno no tiene más opción que creer todo lo que los demás creen. Sin embargo, con el transcurso de décadas y siglos, la red de sentido se desenreda y en su lugar se teje una nueva red. Estudiar historia implica contemplar cómo estas redes se tejen y se destejen. Tiempos de soñar. Los sapiens dominan el mundo porque solo ellos son capaces de tejer una red intersubjetiva de sentido, una red de leyes, fuerzas, entidades y lugares que existen puramente en su imaginación común. Esta red permite que los humanos organicen cruzadas, revoluciones socialistas y movimientos por los derechos humanos. Es posible que otros animales también imaginen cosas. Un gato que espera al acecho a un ratón podría en realidad no ver al ratón, sino tan solo imaginar su forma e incluso su sabor. Pero hasta donde sabemos, los gatos únicamente son capaces de imaginar cosas que existen en el mundo, como los ratones. No pueden imaginar cosas que nunca han visto u olido o degustado, como el dólar estadounidense, las campañas de Google o la Unión Europea. Solo los sapiens pueden imaginar tales quimeras. En consecuencia, mientras que los gatos y los demás animales están confinados en el reino objetivo y solo emplean sus sistemas de comunicación para describir la realidad, los sapiens utilizan el lenguaje para crear realidades completamente nuevas. Durante los últimos 70.000, puedes avanzar, años, las realidades intersubjetivas que los sapiens inventaron se hicieron cada vez más poderosas, hasta el punto de que hoy dominan el mundo.
Sobrevivirán al siglo XXI los chimpancés, los elefantes, la selva amazónica y los glaciares árticos. Ello depende de los deseos y las decisiones de entidades intersubjetivas tales como la Unión Europea y el Banco Mundial, entidades que solo existen en nuestra imaginación compartida. No hay otro animal que pueda medirse con nosotros, no porque carezcan de alma o de mente, sino porque carecen de la imaginación necesaria. Los leones pueden correr, saltar, morder y desgarrar, pero no pueden abrir una cuenta bancaria o poner un pleito. En el siglo XXI, un banquero que sepa poner un pleito es más poderoso que el más feroz de los leones de la sabana. De la misma manera que separa a los humanos de los demás animales, esta capacidad de crear entidades intersubjetivas separa también las humanidades de la ciencia de la vida. Los historiadores buscan comprender el desarrollo de entidades intersubjetivas como los dioses y las naciones, mientras que los biólogos difícilmente reconocen la existencia de tales cosas. Algunos creen que si pudiéramos descifrar el código genético y cartografiar todas y cada una de las neuronas del cerebro, conociéramos a todos los secretos de la humanidad. A fin de cuentas, si los humanos no tienen alma y si los pensamientos, emociones y sensaciones son solo algoritmos bioquímicos, ¿por qué no puede la biología explicar todos los caprichos de las sociedades humanas? Desde esta perspectiva, las cruzadas fueron disputas territoriales. Modeladas por presiones evolutivas, y los caballeros ingleses que viajaron a Tierra Santa para luchar contra Saladino no eran muy distintos de los lobos apropiarse del territorio de una jauría vecina. Las humanidades, en cambio, ponen énfasis en la importancia crucial de entidades intersubjetivas que no pueden reducirse a hormonas y neuronas. Pensar desde el punto de vista histórico significa adscribir poder real a los contenidos de nuestros relatos imaginarios. Evidentemente, los historiadores no obvian los factores objetivos, como los cambios climáticos y las mutaciones genéticas, pero confieren mucha mayor importancia a los relatos que la gente inventa y en los que cree. Corea del Norte y Corea del Sur no son tan diferentes entre sí, no porque la gente en Pyongyang tenga genes diferentes a los genes de la gente de Seúl o porque el norte sea más frío y más montañoso. Ello se debe a que el norte está dominado por ficciones muy distintas. Quizá algún día los descubrimientos en neurobiología nos permitan explicar el comunismo y las cruzadas en términos estrictamente bioquímicos, pero estamos muy lejos de ese momento. Durante el siglo XXI es probable que la frontera entre la historia y la biología se desvanezca, no porque descubramos explicaciones biológicas de los acontecimientos históricos, sino más bien porque las ficciones ideológicas reescriban las cadenas de ADN. Los intereses políticos y económicos reescriban el clima y la geografía de montañas y ríos de paso al ciberespacio. A medida que las ficciones humanas se traduzcan en códigos genéticos y electrónicos, la realidad intersubjetiva engullirá por completo la realidad objetiva, y la biología se fusionará con la historia. En el siglo XXI, la ficción puede, por lo tanto, convertirse en la fuerza más poderosa de la Tierra, sobrepasando incluso a los asteroides caprichosos y a la selección natural. De ahí que, si queremos entender nuestro futuro, en absoluto bastará con descifrar genomas y calcular números. También tenemos que descifrar las ficciones que dan sentido al mundo. Bueno, muy bien. Esto significa que hemos hecho la lectura compartida de los extractos de este libro llamado Homo Deus. Y estamos haciendo especial énfasis dentro de todo su contenido de una temática de especial interés, que son las redes intersubjetivas
las entidades intersubjetivas y este desafío que supone para la sociedad. Así que pues se apertura, por supuesto, ahora sí todos, por favor, se apertura el momento de charlar. Entonces, ¿qué se entiende por red intersubjetiva? Así que lanzo la pregunta y nos vamos entre todos pues tejiendo nuestras hipótesis de pertinencia, levantar la mano para saber quién va a intervenir. Doctor David, te escuchamos. Muchas gracias. Pues fíjense que Yuval en principio hace la relación entre lo que es lo subjetivo, la parte subjetiva y la parte pues que es bueno, otro elemento, Objetivo. lo Lo objetivo y lo objetivo, subjetivo. sí, lo objetivo, sí. Y después hace una serie de ejemplos en lo que corresponde a lo que es lo intersubjetivo. Pues el asunto es de que él a través de los ejemplos nos hace ver que prácticamente estamos nosotros viviendo dentro de un nivel de la intersubjetividad, pero sin que eso, digamos, minimice lo que es la subjetividad nuestra la aplicación de la objetividad que siempre estamos tratando de determinar. Si esa intersubjetividad, como lo maneja Yuval, tiene un contexto que va incluso desde lo que es el dinero hasta lo que es, digamos, el espectro político, el espectro religioso, el espectro, por supuesto, económico, ¿sí? Que nosotros nos movemos dentro de eso sin saber que estamos precisamente dentro de ese nivel de la intersubjetividad. Es decir, que prácticamente yo me atrevo a hacer una como definición de lo que es la intersubjetividad, ese, ese contexto en el que nosotros nos movemos, ¿sí? Pero que no sabemos que está existiendo. Es una fuerza que existe, pero que no sabemos que existe, ¿sí? Y que la identificamos muchas veces con nuestra subjetividad y con los elementos objetivos que manejamos, pero que existe. Es lo que yo me atrevo pues a definir como la intersubjetividad. Muchísimas gracias, doctor David. Mientras vamos viendo las manos que se levantan, estos dos elementos que están versando, estos tres elementos nos ponen como en la situación de preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo objetivo? ¿Y qué es lo subjetivo? ¿Y qué es una red intersubjetiva? ¿Y qué es una entidad subjetiva? ¿Y cuál es el cuidado que hay que tener con las redes intersubjetivas? Al menos a manera de preámbulo, quisiera proponer que el objetivo, sin pretender agotar el concepto, pues es aquello que se basa o se pretende que se base en hechos reales, datos comprobables y la realidad sin que intervengan las opiniones. Por ejemplo, si decimos que la aceleración son 9.8 metros por segundo al cuadrado y es medible, se diría que es un dato en términos generales objetivo. En tanto que lo subjetivo pues depende de otros aspectos, de los sentimientos, de los gustos, de los puntos de vista, de las opiniones y de las vivencias de cada persona. Dos elementos fundantes, lo objetivo, lo subjetivo. Ahora las redes intersubjetivas serían esa relación que se da desde la subjetividad entre individuos. Y digamos que sería el punto propicio, la fuente, el caldo de cultivo para el nacimiento de entidades intersubjetivas. Y dentro de ellas menciona el autor, por ejemplo, deidades, por ejemplo, el dinero. En algún momento dice, si las personas dejan de creer en tal o cual billete, pues este pierde sentido. En alguna parte del libro, por ejemplo, decía, ¿acaso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas existía? Y decía, bueno, pues para todos era un hecho que sí existió. Dice, bueno, pues, y si existió como una realidad objetiva, ¿cómo es que de un plumazo desaparece? Ustedes recordarán ahora que teníamos en las diapositivas, hay una imagen, voy a ver si la puedo compartir, donde justamente señala ese hecho. Dice, bueno, si es objetivo, si era un hecho real, ¿por qué desapareció un plumazo?
como diciéndonos, es más una entidad hija, hija de lo intersubjetivo que una cosa concreta. Compañero Luis Fabián, adelante y te escuchamos. Bueno, lo que pasa, entre varias cosas, lo que entendemos por verdad, ¿no? Y por conocimiento. Entonces, siempre lo hacemos la paridad con las ciencias exactas, ¿cierto? Con la física, con la química. En cuanto tenemos un dato, creemos que ese es cierto, y de hecho los modelos matemáticos actualmente han cambiado. Entonces, cosas que los científicos duros, ¿sí? que veían o definían hace tiempo, ahora no son, ¿sí? Son otras. Pero esta es la característica de la ciencia, ¿no? La ciencia va creciendo y eso es lo que la hace creíble porque que está dispuesta a desbaratarse o a tener contraposiciones y a reescribirse. Entonces, pues como que no se puede decir, bueno, lo cierto, lo objetivo es los datos y lo subjetivo es lo que no es real, ¿sí? Lo que está como flotando en el aire. Porque muchos de los conceptos están basados en acuerdos, en lenguaje. Por eso es tan importante ahora todo lo de la inteligencia artificial, porque es un modelo de lenguaje, ¿sí? Dicen al principio fue la palabra, ¿cierto? Y después vino el resto, pero lo primero fue la palabra. Bueno, aquí empieza a manejar el lenguaje y estas verdades salen de acuerdos momentáneos, de acuerdos que se van afilando, ¿sí? Y esa intersubjetividad sería entonces esos acuerdos que se van tejiendo, pero así como se tejen, se pueden destejer, ¿sí? se pueden hilvanar así de fácil como el plumazo de la Unión Soviética. Pero es que antes existía como acuerdo y después existió un acuerdo de que no existía. Y seguramente hubo gente en el espacio rural de esta Unión Soviética que se enteró mucho después, porque antes no existía internet y los teléfonos y la publicidad no fue tan rápida, ¿cierto? De hecho, hay gente que todavía cree que existe y que es algo paranoico y que alguien cree que ya no existe, pero sí existe en el corazón. Bueno, un montón de cosas que podemos apuntarle, pero no a que sean verdades, sino que son conceptos construidos, no solamente dentro del sentido común, dentro de las creencias, sino también dentro de la ciencia existen acuerdos. Y esos acuerdos es lo que se vería, pues, al menos en un principio por intersubjetividades. Perfecto, muchas gracias. Por aquí, doctor Carlos Julián, adelante, te escuchamos. Bueno, creo que para esta noche, partiendo de esa interesante lectura que nos planteó el escritor Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus, creo que partimos de algo muy importante y que tenemos que analizar, y es cómo el hombre puede, a partir de esas ficciones que se vienen tocando por los expositores anteriores, vamos convirtiendo en una ficción, es en una realidad. Partimos de una actividad imaginaria que va tomando mayor cantidad de fuerza y que se va reafirmando a través del tiempo y que puede ser que perdure o no obstante él genera algunos hitos y algunos ejemplos, cómo pueden desaparecer dependiendo del marco de esa creencia. ¿Y a qué nos lleva esto? A que lo convertimos en una realidad que va aplicándose y ajustándose precisamente a ese actuar de las condiciones humanas, o puede ser que se genere algún desapego y alguna apertura frente a esa realidad de lo que se viene desarrollando en ese momento y estado del tiempo, y que va dejando abierto y va dejando pasar esa realidad intersubjetiva creada. Para eso también hay que entrar a profundizar un poco el poder que tiene el hombre, ¿no? El poder real que tiene el hombre desde su pensamiento, porque nos lo propone también este escritor, de cómo un hombre puede ser más feroz
por lo que piensa que por su propia naturaleza. Para un hombre pensante se puede convertir en totalmente su poder hacia el desarrollo o hacia su acabose o hacia su fin, ¿ya? Nos mencionaba y nos tocaba el ejemplo claramente de cómo un hombre puede ser más poderoso que el más fuerte león de la naturaleza. ¿Por qué? Porque un hombre puede pensar, un hombre puede desarrollar sus ideas y a partir de eso es que el hombre genera esa realidad intersubjetiva. A partir de eso, y no lo menciono como un hombre y una acción unilateral, sino colectiva, porque pues perderíamos aquí el consenso que se enmarca en el escrito, y es que se tiene que reforzar por la unión de varias personas. Esto más que un análisis nos lleva también a esa apreciación de con quién ando, con quién me rodeo, hacia qué realidad intersubjetiva yo quiero llevar o quiero llegar, ¿ya? Nos plantea, por ejemplo, cuando yo les digo Google, cada quien se hace una imagen, cada quien crea una realidad y cada quien puede identificar esa realidad intersubjetiva. Yo indico Apple y muchos pensarán en productos, pensarán en una marca, pensarán en dinero, pensarán en dólar, podrán pensar en Estados Unidos, en China, podrán pensar en mil situaciones que les genera esa realidad intersubjetiva que se ha creado a través, en este caso, de una creación de marca. Creo que este es el espacio atinente para generar este tipo de discusiones porque precisamente a partir de esta iniciativa que se tiene de este club de lectura, podemos ir desarrollando esas acciones intelectuales, ya que nos van a retroalimentar y crear precisamente una realidad intersubjetiva y un convencimiento colectivo de qué es lo que nosotros podemos llegar a entender o por lo menos que actualmente estamos viendo desde diferentes perspectivas, como lo que nos acompañan economistas, abogados, filósofos, psicólogos, y desconozco muchas de las otras personas que nos acompañan, de cuáles son esas realidades intersubjetivas que estamos viviendo en este instante, en este momento, y que nosotros mismos queremos desarrollar o ampliar un poco más. Entonces, en ese santo grial, pues, que nos trae el escritor a través de este punto de las realidades intersubjetivas, creo que nos genera ese despertar y poder generar ese convencimiento colectivo que estamos desarrollando. Muchas gracias. Por aquí tenemos también levantada la mano de Mariano Pedraza. Adelante, Mariano, queremos escucharte. Buenas noches, mil gracias por la invitación. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Pues hombre, realmente el libro es muy sugestivo y en general todos los escritos de él son muy subjetivos, porque lo que fundamentalmente trata es de mostrar algo que posiblemente en la medida en que uno se va metiendo en ciertos escenarios intelectualoides, por no llamarlos intelectuales formales, generan inquietud. Y esa inquietud nos lleva a concluir cosas, y particularmente en la propuesta fundamental de la intersubjetividad, que es como el paso siguiente a la consideración de orden objetivo y subjetivo. Básicamente la motivación es a desnudarnos y a entender que somos una respuesta de intersubjetividad desde que el hombre tiene referencia de su existencia. Hay eventos de orden, de todos los órdenes en este momento, que gracias a las comunicaciones podemos tener en consideración para ya dejar de llamarlos simplemente consideraciones de tipo real para decir, ¿son relativamente reales? Que sería la gran pregunta, porque somos fruto de una manipulación muy clara, que no necesariamente tiene que haber sido del mismo hombre. Este es un tema interesante de consideración. Puede ser fruto de la misma fuerza global de la naturaleza o del universo en sí. Este mes de febrero reciente fue muy importante, o creo que fue, si no el mes pasado, porque ya se apagó el penúltimo ojo del Voyager 1, que estaba considerado para una vivencia mínima, y se extrapoló y ya pasó el límite del multiuniverso y ya va en los últimos sectores, por llamarlo así.
Y lo último que hicieron los científicos fue dese la vuelta y tome una foto, para que viéramos la mota, de la cual ya la hemos escuchado con anterioridad como definición de lo que la Tierra pudiera ser. Esta sola consideración ya nos ubica en un plano de entender verdaderamente qué puede significar en un escenario cuyo límite del universo visible en 92 billones de años luz. Es la primera alternativa que se alcanza a medir gracias a los telescopios, y en este momento particularmente James Webb, que ha sido tan importante. Decir, hombre, la relatividad se volvió un tema de consideración que por lo menos nos da el privilegio de poderla pensar. Yo creo que las intersubjetividades básicamente lo que tienen es un interés particularizado. Todo es absolutamente intersubjetivo. Hasta muchas certezas filosóficas, por llamarlo así, dejan de tener esa misma consideración. Muy seguramente cuando se están hablando de fenómenos como solamente los fenómenos de orden económico. Me acuerdo cuando el patrón oro dejó de ser patrón oro y trataron de trabajar con los derechos especiales de giro, y hoy ya vamos con el patrón dólar, que tiene una pata en un abismo para que entremos entonces a las posibilidades. O sea, veamos dentro del intersubjetivismo cómo es esa misma pirámide de poder, por ejemplo, en el tema y en el escenario económico. La justificación de ese intersubjetivismo que nos lleva a decir que existen bombas nucleares en países que nos conviene determinar que tienen bombas nucleares para poder ejercer colonialismo, y así de esa misma manera poder entrar intersubjetivamente a generar manipulación en beneficio particular de imperios o de... Entonces, cada vez, si vamos viendo, la punta de la pirámide se va estrechando más. Y esa es una de las responsabilidades y es uno de los escenarios interesantes de la propuesta, que es como quitar un velo general a la humanidad y que realmente comience a hablar de lo que la humanidad ya ha venido descubriendo con relativa frecuencia. Esto son temas paranoidales, ¿no? Estos son temas que crean un poco de miedo, porque descubrir que la película de la religión no era la película de la religión y descubrir que la deidad no era la deidad, eso genera un poquito de paranoia. Obviamente dentro de esa misma condición que se ha creado de tener esos puntos particulares que son de gran sensibilidad y establecimiento de la sociedad, como son escenarios de orden político, histórico, religioso, sociales, todos mismos dentro de ese mismo valor de la intersubjetividad de la cual claramente está hablando el autor, cosa que me parece muy sugestiva. De tal manera que pienso que es una materia de enorme trabajo, por lo menos de reflexión, donde la conclusión tristemente va a ser seguramente, si es aislada del intersubjetivismo, absolutamente nihilista. O sea, donde el escenario de la nada toma realmente el gran protagonismo y el gran poder de ejercicio dentro del comportamiento de la humanidad. Veremos a ver qué van a pensar dentro de 50 años, para que no lo pongamos tan crítico. O sea, si nosotros le decimos a una persona que viera a través de un microscopio qué pasó, o de un telescopio atrás qué pasó hace 10 años, pues la relevancia va a ser tan diferente a si dentro de 20 años miramos un año atrás. O sea, la velocidad es demasiado fuerte dentro, sobre todo, de este tipo de valoraciones, que es lo interesante de estos puntos de reunión como el cual estamos. Esa es más o menos mi posición. Excelente punto de vista. Fíjate que estos autores lo ponen a uno en un ejercicio, si se quiere, de deconstrucción de la realidad. Hay unas realidades que damos por sentadas y aquí nos ponen un desafío. ¿Cuáles son los órdenes imaginados? Y te dicen, eso lo estás imaginando. En la primera parte del libro, que lo tengo aquí del extracto, dice, a la gente le cuesta entender la idea de los órdenes imaginados, como que da por sentado que es verdad y es un hecho cierto aquellos órdenes imaginados.
Y hay un salto muy fuerte por aquí cuando dice, pero no queremos aceptar que, y es fuerte, dice, que nuestro Dios, nuestra nación o nuestros valores sean meras ficciones, porque estas cosas dan sentido a nuestra vida. Queremos creer que nuestra vida tiene algún sentido objetivo y que nuestros sacrificios son importantes para algo que trasciende las historias que habitan nuestra cabeza. Se va directamente por Pero aspectos fíjate fuertes. lo El Estado, importante porque él está diciendo queremos creer. queremos creer. Queremos creer. O sea, cuando nosotros vamos, para mí, por ejemplo, el ejemplo de Morfeo en la película de Matrix. ¿Se acuerdan en la Sí, película de Matrix cuando Morfeo le dice a Neo que si quiere la pastilla roja o la pastilla azul? Que si usted quiere que todo se mantenga como en general toda la humanidad se ha mantenido durante los últimos 40.000 años, ha sido la pastilla azul. ¿Qué pasa cuando es la pastilla roja? Y esa es parte de la gran apertura que generaron primero las redes, los niveles de comunicación en general que se han acelerado enormemente. Y segundo, las posiciones realmente pensantes que están a todo riesgo abriendo un poquito el escenario para que se vea realmente cómo es. Pero todo fundamentado sobre la base, por eso hablo del nihilismo, de que se sí. quiere creer. O sea, ahí es donde entra en mi concepto personal, por supuesto. La piedrita Veo en el que... zapato. Adelante, Ricardo. Estamos atentos a escucharte. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, Pues buenas en mi noches. opinión es la búsqueda del orden. Como tal, la sociedad ha tratado o se ha buscado siempre en una ficción encontrar en un orden entre ella misma. Para mí, el libro se basa en ese tipo de búsqueda, el orden dentro de la humanidad, aunque generemos una ficción. Y esa ficción se puede tratar en deudas externas, pero mientras llegamos a ese orden, porque esa búsqueda, ese orden constante de la misma humanidad. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, David. David Ricardo, si no me equivoco. Hay unas manos levantadas. Está David García, Luis Fabián. No sé si se quedaron levantadas o es para interpelar. No se quedó levantada. Bien, fíjense que este escenario es un escenario de charla, de búsqueda, y Luis Fabián también la levantó. Ahora vamos a ver si es también porque se quedó levantado o va a intervenir. Igual, ¿vas a intervenir? Se te quedó levantada. No, termina y ya Vale, pues que el pregunta lo autor que nos está pueda. diciendo, espérate, de las cosas que estás creyendo y que das por ciertas, ¿acaso no te das cuenta que son entidades intersubjetivas y que surgen de las redes intersubjetivas y que por tanto puede haber un distingo entre lo objetivo y lo subjetivo? Y entonces, claro, te pone el mundo de cabeza, como que vamos a descomponer la realidad que damos por cierta. Y se va por temas fuertes, el Estado. ¿Realmente existe ese Estado? ¿Qué es? ¿Realmente el dinero vale lo que dice valer? ¿O depende de que el grupo social lo acepte? ¿Realmente ese Dios que hoy aceptamos es el Dios verdadero o ha muerto o morirá como murieron antaño otros dioses que en su momento fueron vigentes? Ese tipo de preguntas me parece que filosóficamente son relevantes, sobre todo porque, digo, supongo, veo que anuncian y es que las redes tienen la capacidad de construir nuevas historias y en el imaginario de las personas, esos órdenes imaginados parecen adquirir verdad, fuerza de verdad, hechos reales. Por ejemplo, la manipulación de los medios masivos, que a veces se sirven para masificar, podría ser una de, digamos, de las preocupaciones de las entidades intersubjetivas, que un grupo social comienza a creer en un orden específico y comienza a darlo por cierto y termina, se olvida que sencillamente es una elucubración de muchos y se va pensando que es una cierta realidad. Digamos, esa es una de las posibles, digamos, situaciones que hay que tener presentes y poderla discernir con claridad. Los medios masivos, construyendo el consenso de las personas, construyendo su visión de mundo, entre otras cosas. Vamos, Luis, y luego iríamos con Genaldo. Vale. Yo creo que fuera de una construcción de una narrativa masiva,
Yo creo que más que todo se está hiperespecializando en dar a cada quien esa burbuja de lo que quieras pensar, ¿sí? Sobre lo que quieras pensar, la mezcla lo que quieras. El hecho es que pareciera que no quieren más bien que se piense, sino que estés encerrado en la red social o en el móvil, en el celular. Y porque con las inteligencias artificiales lo que están haciendo es exagerando lo que antes hacían las redes sociales como una cámara de eco. Ahora la inteligencia artificial te está confirmando de una muy buena forma, de una forma como que uno se siente bien, lo hace sentir inteligente, te hace sentir querido, te hace sentir... Y entonces no es necesario a veces esa intersubjetividad que habla el autor, que es cuando nos encontramos varias personas, sino que hablamos con la inteligencia artificial. De hecho, hay redes sociales para agentes de inteligencia artificial. Entonces tú programas el agente de inteligencia artificial con unos comandos, como si tuvieras un hijo, lo pones en la red social de agentes de inteligencia artificial y te distraes viendo cómo ellos interactúan entre ellos. Entonces, como que el pensamiento del ser humano pasa a un segundo plano. Antes, en un nivel, se interesaban por medio de los medios de comunicación generar una historia convincente para generar determinadas decisiones, pero yo creo que por el camino que vamos les va a quedar mucho más fácil, ¿cierto? Porque ni siquiera van a tener tanta gente pensando. Por otro lado, desde otro punto de vista, lo intersubjetivo que viene por la ciencia, ¿cierto? La ciencia es lo que nos dice cuáles son las verdades provisionales que tenemos, porque no son verdades absolutas, sino provisionales. Son las que van afectando las políticas públicas. ¿Sí? Pero a su vez estas políticas públicas pueden tener influencia en la misma investigación. Lo que nos salva es que tenemos un mecanismo de pares, o sea, académicos, científicos, que pueden corroborar, pueden plantear las hipótesis en otros escenarios, pueden corroborar las metodologías y ver cómo se llegan a las verdades. No estas verdades absolutas, porque no quiero hablar de verdades objetivas, sino que estas verdades que se tejen también desde lo subjetivo, desde el investigador viéndose a sí mismo, viéndose en su territorio, en el contexto, viéndose con una historia como investigador, una historia de profesión familiar, de su país de origen. Entonces, estas verdades o estos resultados de la ciencia son lo que tenemos como herramienta, como esta herramienta para mí la máxima de la civilización. El método científico que no apunta a lo objetivo, al dato, ¿no? Apunta a tener un conocimiento. Interesantísimo. Aquí estamos entre todos contando, pensando, encontrando, de pronto hacemos unos hallazgos comunes y no estamos, para que, pues creo que eso se evidencia, tratando de decir la verdad es tal o cual, sino compartiendo el espacio de reflexión que se perdió. Qué rico sentarse en torno a un texto y pensar el mundo y estar como atento a ciertas cosas que a veces damos por sentadas y poderlas decodificar. Ahí está levantando la mano Genaldo Rodríguez y queremos escucharte, por favor. Adelante. Genaldo, no sé si quieras probar con tu micrófono y también no hemos escuchado a Ricardo. Bueno, parece que tenemos un desafío con el micrófono, Genaldo, si quieres probar. Estamos atentos en todo caso y mientras tanto, escuchemos a Ricardo. Ricardo levantó la mano, ¿cierto? Sí, sí, sí. Lo que yo opino también es que este texto o este libro nos basa, no sé si alguna vez se vieron la película La Ola, esa película donde el pensamiento de una persona podría generar un nuevo grupo nazi en una escuela. Ese pensamiento grupal que fue castigado antiguamente, ¿no? La maldición que hizo a los nazis, pero se puede repetir con la dialéctica, volver a creer ese tipo de valores y volver a creer ese tipo de órdenes. Ese es mi punto de vista también.
Ok, muchas gracias. Tiene la mano levantada Carlos Julián, Mariano, y quien vaya interviniendo, pues la baja eh, para obtener como digamos algún hilo conductor de nuestras intervenciones. Así pues, Carlos Julián, te escuchamos. Muchas gracias, Fiverr, y por esa moderación. Bueno, y por todos los aportes que nos han ilustrado pues en esta rica lectura que hemos tenido en esta noche. Yo creo que con estas palabras tan edificadoras, continuamos creo que esa invitación que tenemos nosotros como seres humanos pensantes. Y creo que es ese tema de que tenemos estas realidades intersubjetivas que de alguna manera se nos interiorizan, se nos venden, adoptamos, aceptamos, ¿ya? Pero que siempre estamos cuestionando. Porque miren que si hemos hablado y lo desarrollaba alguno de los anteriores intervinientes, es que muchas de esas realidades intersubjetivas han terminado siendo de alguna manera temporales. ¿Ya? Porque siempre continuamos invitados en ese marco del conocimiento, en el marco de seguir estudiando, de seguir buscando nuevos saberes por parte del ser humano, a vencer esa ignorancia y pasa a convertirse de que el humano creo que una de las, y lo mencionaba en algunos apartes, o lo ha mencionado en algunos apartes este autor, es que uno de los principales descubrimientos científicos del hombre fue el combatir la ignorancia. Cuando el humano se ha dado cuenta de lo poco que sabe acerca de un tema, corre a buscar otra cosa, corre a seguir excavando, corre a seguir procurando ese conocimiento, ¿ya? Entonces, de repente es una muy buena razón que tenemos nosotros cuando se nos abre esos nuevos caminos, en su mayoría hasta científicos, para buscar ese nuevo progreso, ese nuevo nacimiento de saberes, ese nuevo conocimiento y aún más aplicarlo en beneficio de todos. ¿Ya? Entonces, esa realidad intersubjetiva se crea, se nos vende, la adoptamos, la aplicamos, pero en algún punto empezamos a cuestionarla, en algún punto algún ser dice, bueno, está bien, vamos a empezar a modularla, se ha tratado de hecho y lo hemos visto cómo se han desarrollado el tema de la inteligencia artificial, ya esa búsqueda, esa necesidad de tener nuevos conocimientos y ahora apalancados, claro, con todo un sistema tecnológico y ese paso a paso creo que nos lleva como en un camino sin par en busca de esos nuevos conocimientos y del progreso que considero de la humanidad. Estoy viendo las manos levantadas. Mariano, adelante, te escuchamos. Gracias. Yo creo que los dos grandes guerreros fundamentales del modernismo, muy bien armados, son la inteligencia artificial unida con el algoritmo. O sea, son absolutamente contundentes dentro de la humanidad, para lo que sea. Por esa razón, hablar de orden tiene una relatividad hoy en día monumental, cuando el orden realmente se toma en el sentido real de lo que orden significa, porque es que el entendimiento de orden en conveniencia deja de ser orden per se. O sea, se vuelve una conveniencia particular de que me la hacen interpretar como orden. Ahí es donde uno comienza realmente a entender qué pudiera ser el conocimiento en sí. Porque cuando el conocimiento realmente se revierte fuera del orden, es lo que verdaderamente permite este tipo de reuniones como la que en este momento estamos, que son una delicia por eso. Porque aquí no tengo miedo de que Monseñor fulano de tal, aquí en la iglesia de Tabio, porque yo vivo en Tabio, o sea, me tire un balde entrando a la iglesia el próximo domingo, si es que voy. Esa es la gran ventaja de cuando uno logra lo que yo llamo descastrarse mentalmente hablando. Esto es en un libro muy famoso que se llama La Educastración, que es el papel que cumple la educación como un elemento regulatorio social, comillas, para generar orden, que se atreve, en este caso nuestro autor, ya a comenzar a quitar el velo, como lo dije anteriormente.
La problemática esencial ya no es ni siquiera el conocimiento, es el uso del conocimiento. Porque si el conocimiento tiene una accesibilidad como tal, que ya es totalmente abierta, y tiene esos dos grandes guerreros que mencioné, que son el guerrero IA y el guerrero algoritmo, que son los grandes guerreros de la sociedad hoy en día, mi susceptibilidad es gigantesca sobre la base de pensar que estoy fuera del orden. Por esa razón, la única alternativa es comenzar realmente a hacer una reflexión severa, como la que propone esta reunión, acerca del uso del conocimiento. Por eso la pastilla roja no la puede tomar todo el mundo, porque lamentablemente correría muchos pisos y haría daño. Y esa es una de las recomendaciones que normalmente yo pretendo, y es evitar que se caiga el castillo de naipes que te armaron en tu familia durante los últimos 100 años. Que no, tampoco es la idea fundamental, pero sí en un ejercicio como este grupo en el que estamos, sí comenzar a hilvanar mucho más pequeño para poder entender, como lo dijiste tú, Carlos, es el conocimiento en sí sobre qué escenario de percepción. Si yo tengo detrás inteligencia artificial, algoritmos, o sea, o es que no te sorprendes cada vez que tú abres internet y encuentras todo lo que tú venías viendo o que venías pensando en un segundo, ya lo tienes ahí dentro del internet de tu celular. Eso es precisamente a lo que hace referencia el escrito que acabamos de tener. Entonces la responsabilidad humana, no con la humanidad, sino consigo mismo, es esa. Acuérdense que la propuesta fundamental dentro de la evolución espiritual que ejercen los orientales está sobre la base de eliminar la primera propuesta del Kybalión de Hermes Trismegisto, cuando él dice todo es mental y con la mente dominamos el mundo. Eso ya no es así, porque ya tú puedes apreciar realmente el maniqueísmo que eventualmente se puede hacer con tu mente. Tú puedes apreciar por ti mismo lo que significa el pensamiento, sabiéndolo identificar y dejándolo pasar. Puedes identificar lo que son las emociones y los dos unidos, concluyéndolos como arquetipos morfológicos, resonancias arquetípicas morfológicas, como las llaman los psiquiatras. O sea, hay algo que te está produciendo ese tipo de respuesta condicionada, que es en término final algo que inclusive es espontáneo. ¿En búsqueda de qué? Del orden. Gracias. Excelente intervención, Mariano. Qué bueno poder saber de ti en este contexto y poder saber de todos y hallarnos en este espacio para decodificar esa realidad, para plantearnos otras visiones de mundo y enriquecernos. Hay personas que no han participado y fíjense que hay unos académicos fuertes e interesantes en este grupo. No sé si alguno quiera lanzar una pregunta ya, digamos, acercándonos al cierre de nuestra sesión de hoy. No hay un tiempo definido, eh, pero también dejando presente que muy pronto compartiremos otro fragmento literario o algún texto pequeño. Vamos a ver cuáles son las propuestas que hacen los presentes acerca de nuestro próximo abordaje. En todo caso, la idea es fomentar el espíritu crítico, fomentar las preguntas. De pronto nos vayamos con más preguntas, pero qué bueno porque vamos a ir a leer y a encontrar. Así que dentro de las varias personas que no han hablado, de pronto alguien dice, oiga, yo tengo una pregunta. Genaldo, creo que ahora tu micrófono sí funciona. Ahora sí, si quieres, prueba. Sí, muchas gracias y Excelente. buenas noches Buenas para noches. todos. Disculpar pues que no tenía ahora no tenía ahora sonido, pero pues ya fue solucionado. Yo pues me vinculé, me llamó la atención la temática a la cual se estaba invitando. No tengo los elementos de profundidad para hacer un análisis ya muy exhaustivo con la obra de Yuval Noah Harari, pero pues es uno de los pensadores digamos, finales del siglo XX y siglo XXI que ha contribuido de alguna manera
a romper algunos mitos o a tratar de romper algunos mitos que se tienen y que se han dado como elementos sustantivos de verdad y que pues con la contribución de él se ha tratado de ir cambiando esta manera de pensar. Entonces ahí pues quienes han intervenido han dado muchos elementos. Yo estoy es apenas aprendiendo de ustedes, pero sí me parece que es muy importante que lo relacionado con todo lo que hablaron sobre las redes intersubjetivas es que pues son estructuras que muchas personas se están o estamos utilizando en la actualidad. Y pues estas estructuras nos llevan a que a través de la comunicación se realicen acuerdos, podríamos llamar como acuerdos compartidos. Y esos acuerdos compartidos, pues entonces nos conducen a todo lo que el ser humano como tal está hoy ejerciendo en su vida cotidiana y en sus negocios y en sus actividades y en sus empresas. Entonces, alguien hablaba precisamente del dinero, cómo fue que se fue posicionando en el mundo todos estos organismos que rigen hoy el mundo del dinero y que finalmente, pues, si uno mira a unos autores críticos, no es tal la fantasía que nos presentan sobre el dinero, sino que hay otros elementos que con un pensamiento crítico uno podría de alguna manera entrar a cuestionar todo eso que nos han vendido como la verdad revelada y como la intocable propiedad privada, etcétera, etcétera. Esta parte me parece muy, muy, muy acertado. Y lo otro que tiene que ver ya es con lo que plantea Harari sobre qué ocurriría, por ejemplo, si nosotros que utilizamos o no conocemos o sabemos acerca de qué se hace con los algoritmos, que es un tema también importante para como ir interiorizando e ir aclarando, porque no todo el mundo maneja la temática de los algoritmos, ¿cierto? Y que pues hoy por hoy, pues todos los desarrollos, sobre todo en el campo de la investigación y de la ciencia, está montado sobre eso. Entonces ahí me parece que hay unas partes muy importantes para que cada persona, pues de acuerdo con lo que realice, pues pueda también tener los datos fundamentales sobre lo que se busca. Por ejemplo, yo hago una búsqueda en Internet como persona y entonces esa búsqueda me conlleva de una vez a hacer unos recorridos y unas consultas y me genera unas informaciones que algunas veces son fáciles de comprender, otras veces tienen algún grado de dificultad, depende de la temática que se esté tocando. Entonces ahí también podría también mirarse cómo es lo referente a lo que desde Sócrates se ha venido construyendo, que es la verdad, por cómo se llega a la verdad. Y entonces Sócrates habla a través de las preguntas, de los cuestionamientos y de su método, podríamos llamarlo entre comillas, que es la mayéutica, que le permite llegar en alguna medida a la verdad. Entonces, y que finalmente sería lo importante, porque cuando uno mira y contrasta entre las personas que hacen investigación científica y las personas que se dedican a los desarrollos teológicos y la afirmación de las creencias de verdad, pues entonces ahí está uno observando que finalmente los dos, por diferentes caminos, están tratando de buscar o de llegar a la verdad, y eso es lo que nos venden. Creo que con eso, pues, eh, pretendo de alguna manera, pues, crear algunas inquietudes y muchas gracias por la participación.
Gracias a ti gracias por participar. Fíjate que estos espacios ya se perdieron y los estamos recuperando. Y es una suerte de resistencia a esas verdades impuestas que nos llegan a toneladas y frente a las cuales a veces no logramos tomar distancia. Ese concepto de verdad es bastante interesante en Sócrates, en Bertrand Russell, donde habla, por ejemplo, del isomorfismo estructural y otros aspectos que seguramente tendremos el gusto de charlar, y de eso se trata, una charla amigable, tranquila, ilustrativa, donde los que se sienten un poquito por allá de qué están hablando estos señores, tengan la posibilidad de decir, oiga, yo quiero preguntar, por favor, también queremos convocarlos a que se tomen esa posibilidad de, tengo una duda, ¿qué es lo que quiere decir con tal o cual cosa? Y que se haga en torno a un texto. Así que, Genaldo, eh, nos parece muy magnífica tu participación y por supuesto vamos a seguir en este ejercicio, y ya vas a ver que en no muy poco ya tendremos 300, 600 personas conectadas. Ya hemos tenido escenarios, te digo, de hasta 1.700 personas conectadas. Y es bueno, porque es una suerte de resistencia a esa construcción que a veces no depende de nosotros, detenernos un momento y hacer esa arqueología del saber que dijera Foucault, esa resistencia del pensamiento. Por allí alcancé a sentir algo de una escuela, me pareció que es, ¿no?, algo de la escuela de la decolonización, si se quiere. Me pareció sentir algo de ese trazo en Mariano. Pero bien, vamos Total. con Luis Fabián. Luis Fabián, adelante, te escuchamos. Fiverr y a todos los presentes, ¿no? Una herramienta que tenemos pues, es la educación. La educación, desde este punto de vista, debe adelantarse y reconocer esta intersubjetividad. Reconocerla, porque en la medida que no se conozca, alguien le va a decir a estos jóvenes cómo pensar. ¿Mm? Porque ya tenían herramientas antes, no sé quién, pero tenían herramientas para decirle qué tenía que pensar a la población. Ahora tienen más, ¿no? Cada vez se agudizan. La verdad puede ser raptada en cualquier momento. En el afán de raptar la atención de todos nosotros, se rapta la verdad también. Y no queremos que cualquiera esté dictándonos o cualquiera esté diciéndonos cuál es la verdad, ni sabemos también tampoco cuáles son los objetivos. En este caso, la educación es quien debe alfabetizar en este pensamiento crítico, en este análisis crítico del discurso. Es la que debe enseñar a unas edades tempranas cómo pensar la realidad. Mientras se afilan los algoritmos, podemos todavía. No quiero sonar alarmante, ¿no? En otro caso, Ya no hay nada que hacer. En otro caso, tenemos, yo soy psicólogo, ¿no? Se vienen muchos casos de ansiedad, de soledad, porque esa intersubjetividad nos hace humanos, y es que nace de estas charlas. Y si cada vez hay menos, pues se vienen un montón de situaciones, pues que vamos a estar al frente, la psicología y demás disciplinas encargadas de la salud mental en general de la población. Hay una cosa que todavía sentimos cuando algo es falso, cuando vemos un video falso, cuando escuchamos una canción falsa. Sabemos todavía. Pero va a llegar un momento en que escuchemos una canción y no sepamos si es falsa o real. Y no le vamos a decir a nuestra mente, debe ser real, y la disfrutaremos, sino que vamos a tener una ansiedad por no saber si es de un fruto humano o no. Muchas gracias. El tema, justamente en este libro se aborda el tema, en alguna parte del libro
Recuerdo haber leído el tema de ese poder creciente de las IAs y, digamos, este universo de temas que se pueden tratar. Ahora, la dinámica es aquí, si se quiere, como pensemos en el jazzista, digo yo, la metáfora, el jazzista hace lo propio y pareciera pues que está improvisando, pero conoce la escala y eso pues es una diferencia importante. Aquí en cierta medida estamos construyendo entre todos este club de lectura y la línea temporal que manejaremos está todavía por descifrar. Lo que sí quiero es irlos invitando desde ya a nuestra próxima sesión, que vayamos razonando unos tiempos suficientes para poder leer los extractos dentro del fragor de la vida cotidiana y de las ocupaciones múltiples, sacar un pedacito de tiempo, aunque algunos somos lectores, se nota pues por allá por las bibliotecas al fondo, lectores incorregibles, sacar un tiempito para leer estos textos y volvernos a encontrar. Así que desde ya los voy invitando. Hay una pieza literaria que por ahora se propone, progresivamente ustedes les pido que propongan un texto bien interesante que será El elogio de la dificultad de Stanislao Zuleta. Vamos a ver si el tiempo de lectura es razonable, digamos unos 10, 15 minutos, y luego este tipo de charlas, bienvenidas por favor. Se me ocurre en este momento compartirles a todos un enlace de WhatsApp para pues que hagamos parte del grupo de lectura, el club de lectura, y que persista en el tiempo y que por supuesto nos dé luces para los desafíos sociales actuales. Así que yo les voy a compartir este chat, en el chat les hago compartir el enlace, ya le pondremos el logo de nuestro club. Es de todos, no pertenece a ninguno, es de todos en general y de ninguno en particular, así que por favor siéntanse en casa en este ejercicio. Bueno, en este orden de ideas, tiene la mano levantada Genaldo y vamos a ir pensando de pronto en la retirada por lo pronto, pero escuchemos a Genaldo. Adelante, Genaldo. Gracias, no, yo había intervenido ya, solo... Ok. Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, se te quedó la mano solo levantada. Que había dejado la mano levantada, disculpas. Bueno, listo. Entonces, fíjense, la invitación es, de pronto, no sé, un rango temporal, 15 días, 2 semanas, una semana, ustedes me dirán, para que nos veamos nuevamente, charlemos otra literatura. No quedó despejado todo, quedaron una serie de dudas interesantes, pero al menos me atrevería a decir que hoy pudimos moderadamente tocar temas como qué es la objetividad, más o menos, qué es la subjetividad, qué son las redes intersubjetivas, cuáles son los entes subjetivos, estas entidades intersubjetivas es la palabra, y los desafíos o lo que sucede en torno a ello, la descomposición de la realidad, el enfrentarse a lo que damos por cierto, y bueno, otros elementos más que se me escapan, apenas soy uno tratando de moderar sin pretensiones de sapiencia. Así no sé si Mariano tú quieras hacer el cierre de hoy, que hemos notado pues tu calidad y profundidad analítica, así como la de todos. Y no olviden, por favor, únanse al grupo de WhatsApp, iremos creciendo, iremos encontrando escenarios virtuales o físicos para seguir charlando. Mil gracias. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Ok. No, pues yo estoy muy contento. Este es el primer club de lectura al cual yo pertenezco. Y lo estoy haciendo es porque la verdad no tengo mucha gente con quien hablar, porque todos me miran raro. Entonces, por eso digo... Ya somos varios. Sí, entonces no dije, solo. bueno, si no, ya ni hablo. Por eso la soledad es tan chévere, Luis. Es muy importante, es un punto que para mí fue predeterminante desde la pandemia. Me parece que también valdría la pena que consideráramos temas, Sí. o sea, todo este tema de orden temas. filosófico y sociológico que es muy interesante, pero por ejemplo a mí hay una cosa que en este momento me tiene apasionado y es la verdad de la historia de Colombia. Y me he venido metiendo para ver realmente qué es la historia de Colombia, porque es que cada vez me pego más sorpresas con documentos que me llegan. Digo, pero esta vaina, porque pues yo soy totalmente educastrado, o sea, yo pertenezco a un colegio de curas en el cual, o sea, si no le decía
al reverendísimo padre, su majestad, o sea, ya estaba fuera del colegio. Entonces, me parece que es un tema muy sugestivo, todo lo que hace referencia con la realidad histórica. Ese es un tema personal mío, que les digo que me tiene muy, muy inquieto, porque he encontrado cosas impresionantes. O sea, hay un libro muy reciente que les recomiendo que es excelente, que se llama ¿Quién manda en Colombia? La historia de las élites en Colombia. Es un librazo. O sea, es una investigación monumental que hicieron una inglesa y un colombiano. Es un librazo. Ojalá lo consigan porque está medio agotado. ¿Cómo es? Ese Ahora tipo, lo escribes para que sí, todos... Doctor ok, Mariano, ¿cómo es? se llama eh, ¿Quién manda en Colombia? Sí, Y la historia de las élites en Colombia. historia de las élites, ok. Para que tengan una idea, para que se vayan sentando claramente, Colombia está documentariamente sustentado, son 119 familias. Una idea, con 934 miembros que son los que participan activamente dentro del escenario. Eso tiene mucho que ver con nuestra correlación a nivel de todo el manejo del sistema, ¿no? Del establecimiento y del modelo. Pues la humanidad toda es así, ¿no? O sea, no es que se esté descubriendo que el agua moja. La humanidad toda es así. Particularmente dentro de esos escenarios tuve la posibilidad de tener un libro que se llama Narcotráfico S.A. porque la pregunta fundamental es ¿dónde nace la problemática? Y eso no tiene nada que ver con Colombia. O sea, el negocio del narcotráfico es un negocio absolutamente universal. Eso no tiene nada que ver con Colombia, pero es otro tema que se puede traer, por ejemplo. Son cosas que estoy soltando, o sea, además de las cosas teológicas, filosóficas, en fin. Inquietudes, esos son puros estertores de cuasi rata de biblioteca que están tratando de actuar. Pero mil gracias por permitirme estar aquí en este momento y no, pues la cantidad de disparos mentales que ustedes me generan para mí ya son una justificación enorme para ya uno comenzar a meterse en nuevas cosas, ¿no? Mil gracias por eso. Seguramente nos encontraremos en Tabio. Mira, hay una Pues sí, dama claro, pidiendo están la palabra. cordialmente invitados todos, cuando quieran. Claro que sí, claro que sí. Claro. Nuri, qué bueno escuchar una voz femenina en este escenario. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Yo me siento muy plácida en escuchar todas estas reflexiones. Muchas gracias, doctor Carrillo, por la lectura. Solamente me dejé provocar por las manifestaciones de Mariano y quería sumar a las reflexiones un libro de una investigación importante que se hizo en Colombia y es Aquí no ha habido muertos. No sé si Así, ya la conocen. También me parece que se puede sumar, insisto, a esta insinuación, incitación y provocación sobre verdades. Entonces, es de María Farlán Sánchez. Casi no se está consiguiendo, lo que salió han llegado como 3 ediciones y han salido muy, muy, muy rápido, pero pues solamente quiero dejarlo ahí. Y bueno, también me genera mucha inquietud y motivación el siguiente encuentro sobre el elogio de la dificultad. Sin duda, el profesor Estanislao también deja unas reflexiones sumamente importantes, entre otras también los temas de protesta social desde entonces. Gracias, feliz noche. Perfecto. Bueno, entonces agradezco a todos su presencia. Están ya invitados, estamos invitadísimos con unas ganas de vernos otra vez y con el nuevo texto y luego iremos juntos tejiendo esas propuestas. Así que si les parece pertinente, digo, para que podamos comunicarnos ahí prestando las piezas que vamos a leer, los invito a hagamos un chat. Acabo de pasar un enlace y seguramente allí ya vamos a comenzar a ir estrechando este escenario de personas críticas, lectoras, inquietas. Bueno, esa sería, digamos, mi intervención por la noche de hoy. No sé si alguien quiera cerrar despidiéndonos y nos vemos pues, supongo que en 15 días sería un tiempo razonable o ya veremos si puede ser un poco antes, una vez a la semana o una vez cada 15 días para El charlar. chat que tú Dime. mandaste es el que dice qué tan en serio nos tomamos la salud mental.
No. No, es uno que, a ver, dice chat, a ver, es el último que acabo de compartir. A ver, yo miro, entiendo que este chat nos pone, sí, Ese sí, sí, está aquí, ok, listo, ya lo vi. como que nos Perfecto. une al grupo de WhatsApp, de todas formas, porque no sé si quieran corroborar, de pronto puse el enlace errado, a ver, veamos. Si le das clic allí, en teoría, Si no, es que ya mi entrarías teléfono es una locura, sí, te entiendo perfectamente. Ok, Sí, parece que listo. sí, eso. Pues están todos invitados, vamos a estudiar juntos, a develar cosas juntos, a entrar en temáticas cuales sea y que pues una excusa para salirnos de lo que pasa todo el tiempo, uno pegado al celular, en el TikTok, en el YouTube, en qué sé yo, y bueno, y cuando nos encontramos para charlar y pensar. Es esa la invitación que quiero hacerles. Y pues bueno, les agradezco a todos su presencia, no sé, Fabián, si quiere cerrar o alguien más. Y por supuesto, pendiente para lo que sigue. Dame el paso, Luis Fabián. Adelante, te escuchamos para el cierre. Claro, Five. No, gracias por el espacio. Bueno, lo que ya te dijeron, ya los que hablaron antes de mí, creo que va a ser muy enriquecedor como ya lo fue hoy, ¿cierto? Y más con lo que se viene, con lo de Stanislao Zuleta, con lo otro, creo que vamos a tener mucho de qué hablar, de conocer los puntos de vista, de cambiar los puntos de vista, de generar otras verdades, entre comillas. Entonces, la verdad, yo tengo muchas expectativas, cuenta conmigo en lo que necesite y a los que nos escucharon, pues también que sigan con nosotros. A ver, fue muy divertido, ¿sí? Pensar, Sí, mover correcto. las neuronas. Sí. Muchas gracias, Jaime, Ok. y a todos. Bien, buenas noches para todos. Cierro con esto. Si queremos entender Mil nuestro gracias. futuro, en absoluto bastará con descifrar genomas y calcular números. También tenemos que descifrar las ficciones que dan sentido al mundo. Feliz noche para todos. Correcto. Ok, a ti, gracias. Chao. Feliz noche para todos.